Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María y quiero darte la bienvenida. En el vídeo de hoy te voy a hablar de uno de los procesos más importantes del documental, si no el más importante, la edición. Te adelanto que desde mi punto de vista, la persona encargada de realizar la edición de un documental es la más importante después de la que dirige, por lo que la información que te voy a proporcionar creo que puede ser de suma importancia para el desarrollo de tu proyecto. ¿Comenzamos? A medida que la digitalización se ha hecho presente, las personas que hacen documentales se han tenido que enfrentar a un proceso de visionado y registro de material cada vez más laborioso. Ahora no es raro que los directores acumulen cientos de horas de registro. Si tu presupuesto es limitado, puedes decidir transcribir solo los diálogos y los fragmentos de sonido que creas que se van a incluir en la película, en lugar de hacerlo de cada palabra de cada entrevista. Para facilitarte esta tarea, puedes utilizar transcriptores online de vídeo a texto que tienen tecnología de reconocimiento de voz gracias a la inteligencia artificial y así acelerar el proceso. Independientemente de cómo decidas abreviar este proceso inicial, en algún momento tendrás que comenzar a editar. Te sugiero que comiences por anotar las escenas que te conmueven, los momentos que te hacen reír, que despiertan tu interés, incluso aquellos que te puedan llegar a resultar desagradables o por los que puedas sentir desprecio. Puede que aún no sepas dónde encajan en la edición final, pero no te preocupes demasiado por la estructura ahora. Busca aquello que te hace sentir en el sentido más amplio de la palabra. En el caso de las entrevistas, anota los fragmentos que te resulten más convincentes, ya sea emocional o intelectualmente. Distingue entre las escenas de acción, que son aquellas en las que ocurre algo, y las escenas que funcionan principalmente como recurso, como apoyo. En las escenas en las que realmente ocurre algo, identifica las acciones que son relevantes para la trama. Si no es relevante, pregúntate si debería estar en la película. Estate atento también a la trama. ¿Qué escenas podrían funcionar como incidente incitador, como clímax de un acto, como historia de fondo, como cambio o clímax final de la película? Ten muy en cuenta también los momentos tranquilos, ya donde aparentemente no pasa nada, y los primeros planos de los rostros de los personajes, ya que esto te puede dar el tiempo necesario en edición como para que el espectador procese todo lo que ha vivido previamente. Cuando se editan proyectos, muchos editores suelen realizar antes de ponerse frente al computador una edición en papel. La edición en papel, de la cual ya te he hablado con anterioridad en otro vídeo, te ayuda, entre otras muchas cosas, a tener una distancia necesaria que te permita ver la obra en su totalidad. La edición del primer corte se crea para definir la estructura de la película. Trabaja en este primer corte después de haber grabado el 90% al menos del material y de haber realizado una edición previa en papel. Esta edición no es conveniente mostrarla a nadie que no pertenezca al equipo de la película. Quizás te preguntes la razón. Pues la respuesta, porque tiene un aspecto terrible para el ojo no iniciado. Este primer corte ayuda al equipo de edición y dirección a ver el panorama general, la película a grandes rasgos, cuando la grabación casi ha terminado. Quizás dos de las preguntas a las que debes responder afirmativamente en este corte son: ¿hay aquí una historia? ¿Hay una película? Por esa razón, lo recomendable es que la edición no supere en más de un 40% la duración estimada de la película final. Recuerda que este porcentaje es orientativo, podría ser un 35 o un 45, pero que no se aleje mucho de esos parámetros, porque si es más largo resulta difícil de evaluar, entre otras cosas, el ritmo. Por lo tanto, para un cortometraje de 30 minutos, por ejemplo, el primer corte no debería durar más de 42. Como comentaba al principio, uno de los objetivos principales de este primer corte es comenzar a visualizar la estructura. Si llegado a este punto no sabes qué forma darle, intenta hacerlo de manera cronológica, que es una de las maneras más fáciles de abordar. ¿Qué debes incluir en la edición? Una pequeña parte de cada escena que podría entrar en la película. Ya definí lo que era una escena cuando hablé de la escaleta, así que si no lo tienes claro, puedes ir a este vídeo y echarle un vistazo. Incluye a todos tus protagonistas, ya sean estos principales o secundarios. Incluye esos momentos que consideres los mejores y te hagan sentir algo, como te he dicho antes. Edita rápidamente, en unos pocos días. Las escenas deben ser presentadas casi en bruto.
podrían estar representadas por 2 o 3 planos largos, sin apenas edición. Ya resiste la tentación de editar al detalle. No es necesario montar una escena con planos de recurso, por ejemplo. Edita el sonido en bruto, es decir, sin cortes en L o donde el sonido entra en el plano anterior, ¿ya? Porque podría llegar a ser una pérdida de tiempo, ya que probablemente vas a cambiar muchas cosas. Además, no necesitas verlo tan pulido para determinar si la estructura de tu película funciona o no. En el caso de que no tengas grabado algún material que sabes que va a ir en la película, es importante incorporarlo a través de rótulos, imágenes fijas o de archivo, porque son factores importantes a la hora de juzgar la estructura. Después de ver la edición, determina qué protagonistas pueden ser prescindibles. Si la película tiene muchos diálogos, incluye, si son necesarios, más tiempos muertos o imágenes contemplativas que te ayuden a que la información emocional quede en los espectadores, ¿ya? Decide qué ideas y temas pueden suprimirse, qué escenas no son necesarias. A diferencia del primer corte, la versión preliminar será vista y evaluada por personas que no trabajan en el proyecto. Por ese motivo, la longitud no debería superar el 10% de la estimación final. Por ejemplo, si la edición final de tu cortometraje es de 30 minutos, esta versión preliminar debería de durar entre 30 y 35 aproximadamente. Así los espectadores podrán juzgar con precisión la estructura y el ritmo. Si bien los cortes en J y L, que son cuando el audio empieza antes que el vídeo o el vídeo antes que el audio, están bien, no retoques demasiado la edición, ¿ya? Es probable que cambies cosas y no pierdas el tiempo afinando escenas que puedes cambiar después. En la edición preliminar no es el momento para empezar la mezcla de audio, pero por supuesto, si el sonido ambiente es muy molesto, pues lo puedes bajar porque puede distraer y esto puede ser un problema grave, ¿no? Si decides que vas a usar voz en off, inclúyela como texto en pantalla o como pista de audio referencial. Podrías hacer tú mismo la voz en off si es que estás medianamente capacitado. Incluye música referencial, pero no te preocupes por hacerla calzar completamente con las imágenes. Los créditos tampoco son necesarios en este punto. Tras el visionado de la versión preliminar debes determinar lo siguiente. ¿Qué problemas se han mencionado sistemáticamente por parte de los espectadores? Debe de haber un patrón, es decir, deben de ser problemas que se repiten, ¿ya? ¿Cómo se podrían resolver estos problemas? Preguntar si se inicia la película de manera eficaz, si hay un detonante o una pregunta central claramente definida. Saber si el ritmo central de la película se mantiene, que es la parte más complicada de realizar. Si tiene clímax, si es eficaz. Si el desenlace es lo suficientemente breve como para que el espectador pueda reflexionar sobre la película. Si es necesaria una voz en off y las entrevistas, ¿ya? Si se necesita algún tipo de material nuevo que requiera una grabación o alguna entrevista adicional. Si hay que prescindir de ciertas escenas o de ciertos protagonistas, de cuáles, ¿no? Cualquier tipo de pregunta que pueda ser interesante para tu proyecto. A la hora de crear la versión definitiva, te recomiendo que, si tienes tiempo, vuelvas a ver las grabaciones que habías hecho con anterioridad, aquellas que habías desechado, o al menos que releas las transcripciones. Las secuencias y los fragmentos de sonido que no te llamaron la atención la primera vez, puede que te lo hagan, ¿ya? Ahora que conoces la estructura y las diferentes escenas. La estructura de la película ya debería estar en su sitio y el ritmo totalmente definido. Asegúrate de que no contenga saltos en la imagen o planos en negro, algo que por otra parte suele ser muy habitual. Una vez que no vayas a tocar nada más en la edición, ahora es el momento de empezar a introducir la música de manera definitiva, la narración final, las gráficas. Incluye los efectos especiales, los visuales y los sonoros para asegurarte de que funcionan. Una vez finalizada la edición final, estarás listo para seguir con la postproducción de sonido e imagen. Las películas con presupuestos altos suelen prescindir de los editores y trasladan esta responsabilidad a una productora especializada en postproducción de imagen y a otra en postproducción de sonido, para que ellas terminen realizando la copia cero o el máster en diferentes formatos digitales profesionales. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Ya te he comentado que tu participación en el canal es fundamental, ya por lo que un me gusta o compartir el vídeo con otras personas que puedan estar interesadas en hacer un documental sería de gran ayuda. Además te comento que si los vídeos que voy subiendo no son suficientes para desarrollar tu proyecto, puedes escribirme para tener una asesoría personalizada, ¿ya? La primera reunión es gratuita y sin compromiso, así que no pierdes nada. Si quieres ver cómo voy enfrentando el proceso de realización de un documental,
La semana siguiente realizaré un vídeo que dé cuenta de la bitácora de viaje que estoy realizando para tal efecto. Nos vemos.